pueblo, y es impresionante que menciona en primer lugar al rey Uzías, que dice en el año que murió el rey Uzías. Y nosotros debemos de notar que ninguna palabra de la Biblia está escrita nomás, sino que como introducción de esta visión de Isaías nos da al rey Uzías. Y los estudiosos bíblicos creen que el pueblo de Dios había puesto la mirada y había confiado bastante en el rey Uzías, ya que el rey Uzías hubo una etapa que buscó mucho al Señor. Podemos encontrar los hechos del rey Uzías en segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26, donde la Biblia dice que el rey Uzías, vamos a leerlo tantito para que podamos compaginarlo ahí. Y este muchacho que comienza a gobernar a los 16 años, y en el 5 del 26 dice, y persistió en buscar a Dios, buscar a Dios en los días de Zacarías, y entendió en visión de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Pero aquí el rey Uzías, un rey bastante poderoso, impresionantemente Dios lo prosperó en gran manera, que en ese tiempo pudo hacer armas sofisticadas para que pelease el pueblo, y de tal manera que el pueblo de Dios o Israel no necesitaba mucho para derrotar a sus enemigos. En el 6 dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jami y el muro de Asdón, y edificó ciudades, o sea, edificó, hermano, fue un hombre bastante prosperado. Pero la situación fue que un día se ensoberbeció a causa de la prosperidad que tuvo, no tomando en cuenta de que era Dios el que lo prosperaba. Y qué lindo, hermano, que en el canto estaba recordando esta lectura y digo, verdaderamente sin Dios no somos nada. Y todo el crédito de lo que nosotros podamos alcanzar hay que dárselo a Dios y darle gloria a Dios. Este rey en toda su prosperidad se envaneció y entró al templo pensando que él también tenía autoridad para poder ofrecer sacrificios a Dios como los sacerdotes. Pero note que Dios es orden, ¿verdad? Dios es un orden. El rey podía ser rey, pero no podía ser sacerdote. El sacerdote podía ser sacerdote, pero no podía ser rey. En los límites que Dios establece al ser humano, y nosotros como cristianos debemos de aprenderlos. No, porque la Biblia nos llama a no insulpar el lugar de otros. ¿Sí me entiende? Porque a veces nosotros queremos insulpar el lugar de otro. Y yo creo que Dios reparte los dones a cada quien según la capacidad. Note que aquí el entrenador no es el hombre, es Dios. Dios es el que entrena. Y ahí cuando él quiere hacer lo que el sacerdote hace, le cae la lepra, se aparta de Dios, pero deja allí la prosperidad, deja allí el poder económico, deja allí las armas, deja allí todo lo que fue la prosperidad, porque Dios lo prosperó en gran manera. Y mire qué bonito buscar a Dios, porque Dios nos prospera, ¿verdad? Qué bonito buscar a Dios. El ser humano que busca a Dios es más sabio que cualquier ser humano en el mundo. Y Dios le da la sabiduría para todo. Dios lo aparta de todo mal lo aparta Dios. Dice que es impresionante que yo estaba, a veces uno no pone atención a las cosas sencillas de la vida, y como uno anda en las carreras, ¿verdad? Uno anda en las carreras.
No estamos en el tiempo de la paciencia. Hoy andamos hoy estamos en el tiempo de la apresurada. A las carreras todo. A las carreras. Más el hispano celebramos todo para de último. Y de último queremos hacer todo al mismo tiempo. Pero yo el otro día compré un café a buena mañana. Y normalmente cualquiera se toma un café, ¿verdad? ¿Usted no se toma un café? Es pecado, porque si son sabatistas es pecado. No se van a ir al infierno porque para el sabatista no existe el infierno. Pero dirá usted que tiene que ver. No, porque cuando uno busca a Dios, Dios te advierte hasta un paso que vas a dar. Y un paso que dé, Dios dice, no lo pongas ahí. Y si uno pone atención, no fracasa. Y entonces yo estaba endulzando el café, hermano, inexplicablemente se me cae. Dije, pero el café se me cayó. Fui ante la señora ahí con un poco de pena, pero cuando se me cae, oí una voz que me dijo, no te lo tomes. Yo de terco voy, agarro el vasito y lo voy a llenar nuevamente y me tomé el primer trago. El primer trago me cayó como que era veneno. Y dije, Dios santo, si es cierto, oí la voz que me dijo, no te lo tomes. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, Dios prospera todo nuestro camino. No sufriremos ningún mal. El rey Usías había experimentado y el pueblo había experimentado lo que era vivir bajo, escuche bien esta palabra, bajo la gloria del rey Usías. Y la gloria del rey Usías normalmente no estaba basada en su conocimiento, ni estaba basada en su prosperidad, ni en su inteligencia. Lo leímos, ¿verdad? Y en los días que decidió buscar a Dios y se enfocó en buscar a Dios, Dios lo prosperó. Y entonces el pueblo experimenta en riquezas, en armas, en ejércitos. Los ejércitos más poderosos los tenía el rey Usías en ese tiempo. De tal manera que las ciudades, hermanos, lo respetaban. ¿Quién viene? El rey Usías. Escóndanse todos, ahí viene el rey Usías. Dios lo prosperó en gran manera. El pueblo vivía confiado bajo la gloria del rey Usías. Pero el rey Usías vivió dos etapas. En la etapa de pecado, de maldad, cuando se rebela contra Dios, que ya fue la etapa final de su reinado, donde ya muere solo, aparte, leproso. Pero todo quedó ahí. Todo queda. El reinado de David lo viene a heredar Salomón, y toda la gloria de David, Salomón la hereda. Más Salomón, dice la Biblia, le añadió Dios más todavía a la gloria de Salomón en lo que era el reinado de Salomón. Pero aquí dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre... La palabra aquí, vi yo sentado al Señor sobre un trono. ¿Y dónde están los reyes? En un trono. El pueblo está, si nosotros seguimos la corriente de aquí del versículo que estamos leyendo, en el año, el pueblo todavía está lamentando al rey Usías en su muerte, pero Dios aparece en su trono diciéndole al pueblo, yo soy más grande que Usías. Yo prosperé a Usías. Ustedes no deben de temer, porque una gloria más grande que el rey Usías está acá. Ahora, note que el mensaje acá es a predicarle a un pueblo que está bajo pecado, que está bajo condenación. La palabra, encontramos una palabra ahí bastante que es como controvertida, pero hace hincapié a la dureza de corazón que tenía el pueblo, porque de repente cuando miramos la gloria de los hombres, nos fijamos en la gloria de los hombres y quitamos la mirada de la gloria de Dios. Y nosotros como cristianos debemos de tener la mirada en nuestro Dios. Los hombres fallan, los hombres mueren, pero Dios, nuestro Dios, nunca muere. Aquí en el año que murió el rey Usías, vi yo a Dios sentado en el trono, diciendo al pueblo, haciéndole saber a Isaías, porque me imagino que Isaías también estaba afligido. Isaías, hay alguien más grande que Usías.
Hay alguien que la gloria de él es más grande que la gloria de Usías. Tiene armas que Usías no las tiene. Y aquí dice, vi al Señor sentado en su trono, sobre un trono alto. La palabra sublime quiere decir sublime, grande, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Note la gloria de este rey, que ni aun los serafines se hallaban o se sentían con libertad de mirar a Dios hacia la cara. Tanta la reverencia que le dan los serafines que se tienen que cubrir el rostro al estar a la presencia de Dios, y eso es reverencia delante de Dios. Tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, también cubrían sus pies. Aquí la reverencia es grande. Acuérdese que los pies simbolizan pecado. El Señor le lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué le lavó los pies a los discípulos? Porque era una costumbre que se tenía de lavarle los pies. Pero en esa costumbre que había de lavar los pies, había algo simbólico. O sea, la persona cuando camina, usted sabe que levanta de todo, ¿verdad? Cuando se para de todo. Y más en aquellos entonces, hermano, que los animalitos andaban en la calle, ¿verdad? Y de repente uno iba caminando y metía la pata. Y entonces cuando llegaba a la casa de alguien le lavaba los pies, y eso significaba que le estaba quitando la inmundicia que tenía, y por eso ellos hacen reverencia delante de Dios. Y por eso Dios le dice a Moisés: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y los serafines aquí cubren sus pies para estar a la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Es tanta la reverencia de nuestro Dios, y es grande su gloria, que aún los serafines tienen que cubrirse sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban alabanzas a Dios. Y esta palabra quiere decir Dios santo, Dios apartado del pecado, apartado de la maldad, que no se mezcla con la maldad, que no es tentado por el pecado, sino es santo, 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 y 3 veces santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales del templo, era grande la gloria ahí. Los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba dice, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios